Buenas. Bueno, el vídeo de esta semana, bueno, hice una encuesta en Instagram y salió pues que era pues de los vikingos. Pues de eso va a ser esta semana, ¿vale? O sea, un vikingo como definición es una persona de los pueblos escandinavos que durante los siglos del 8 al 11 saquearon las islas del Atlántico Norte y la mayor parte de Europa Occidental. Eso como definición por la RAE, de hecho si no me creéis lo podéis buscar, que está por ahí, ¿sabes? O sea, yo uso mis referencias. Bueno, el caso, hay que destacar, antes de nada, antes de seguir con el vídeo y todo esto, ¿vale? Que el hecho de ser vikingo no englobaba a toda la población nórdica en sí. ¿Por qué? Porque el ser vikingo era una profesión, era como si tú te metes a mercenario, por ejemplo, o te metes al ejército, ¿vale? Ser vikingo era pues un poco parecido, en el sentido de que eran los vikingos los que iban a la guerra, iban a saquear, iban, ¿sabes? Por eso digo, o sea, es una profesión y no englobaba a toda la población nórdica. Porque, por ejemplo, también había muchos granjeros, muchos comerciantes, colonos, exploradores. De hecho, sí, vale, ahora me diré, vale, pero muchos vikingos también eran eso, sí, y no te digo que no, pero un vikingo como tal era una profesión. También hay que decir, y creo que es bastante importante, que como ya comenté en otro vídeo, la era vikinga, como la suelen llamar, es decir, el periodo de tiempo en el que esta gente actuó más intensamente, se suele situar que comienza en el año 793, si no voy mal encaminado, con el asalto al monasterio inglés de Lindisfarne, y suele acabar también en Inglaterra en el año 1066 con la batalla del puente de Stamford, en el que básicamente le dieron un poquillo a los vikingos. Creo que es muy importante el hecho de aclarar algunas cosas, entre ellas el estereotipo que se suele tener de los vikingos y de la gente nórdica en sí en general de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como ya dije antes, ser un vikingo era una profesión y eso no engloba a toda la población nórdica. Y aún así los vikingos tienen cierto estereotipo que realmente no es real. Veamos, si ahora te digo, ¿qué es un vikingo? Lo primero que se te viene a la cabeza es un hombre nórdico, alto, chetao, rubio, ojos claros o pelirrojo, me da igual, con una chancada a mano dando de hostias 24/7 y que lo único que quiere es a la guerra, 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 ¿no? Vale, pues no. Sí que es cierto que los vikingos eran los que iban a la guerra, iban a saquear y eran los que exploraban otras partes de fuera de Escandinavia. Eso en ningún momento lo niego ni lo negaré. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que este estereotipo es falso. Porque además se les tiene como unos hombres rudos, bárbaros, incivilizados y un poco tontos. En el sentido de que solo saben dar golpes y ya está. Y si no estás de acuerdo con ellos, golpe. Pues no. Y tengo varios ejemplos de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es la tecnología. O sea, tenían unos barcos, ¿vale? Se llamaban Drakkar, que eran barcos militares. Pero fijaos, porque para esa época eran los más avanzados de la época y los mejores hechos. ¿Por qué? Porque tenían un pequeño calado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Podían navegar tanto en aguas poco profundas como en aguas profundas, rollo, coño, fueron de Escandinavia a Inglaterra, o sea, por medio está el Atlántico, aguas profundas, ¿vale? También, al ser ligeros de peso, si no podían navegar con ellos tierra adentro porque ya no había más ríos o por lo que fuera, pues simplemente era muy fácil porque cortaban unos troncos, los ponían en el suelo y los iban rodando. O eso, o bueno, hay quien dice que los llevaban así a cuestas para arriba entre unos cuantos. No me creo yo esta segunda opción, pero estos barcos eran más utilizados para la guerra. Sin embargo, tenían otros barcos que no recuerdo ahora el nombre. Si os acordáis alguno, pues me lo decís y así me lo recordáis. Que eran más para fines comerciales, que eran muy similares, pero que tenían el casco más ancho y eran más de aguas superficiales. Eso en tecnología. En religión, claramente, los vikingos eran politeístas, con lo cual creían en muchos dioses y diosas, con lo cual cada uno tenía sus días específicos, sus rituales, por así decirlo, de celebración de algo, sus festividades, sus cosas. Todos, cada uno de ellos, y eran unos cuantos. Culturalmente, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en Noruega estaban como divididos en muchas, 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 muchas comunidades o pequeños reinos, como queréis llamarlo,
sí que más o menos vivían de la misma forma todos, porque eran granjeros o pescadores, o además todos solían vivir por la costa. Sin embargo, militarmente, para que veáis, si su Jarl iba a la guerra, recordemos que el Jarl era el jefe militar, ¿vale? Pues cada comunidad debía enviar un barco y aparte la leva correspondiente en soldados. Es decir, que tenía que enviar un barco, pero ese barco tenía que ser hecho. O sea, no podía ser un barco que ya estuviera por ahí, aunque estuviera bien. No, tenían que hacer un barco de guerra, un Drakkar, y mandárselo al Jarl. Y ya, el Jarl pues se iba para la guerra con los barquitos y los soldados y a dar de hostia. Y finalmente, hay que decir que no es nada nuevo, que los vikingos fueron unos grandes exploradores. Yo diría que en su tiempo fueron los mayores exploradores, teniendo en cuenta que estamos a principios realmente, como quien dice, de la Edad Media o a mediados de ella, como queráis llamarla, pero en fin. Y exploraron tierras que hasta ese momento estaban desconocidas. Por ejemplo, Groenlandia y el norte de América. Que no la descubrió Colón. No. Lo que pasa es que en el norte de América pues estuvieron muy poquito tiempo y se fueron. Y además colonizaron muchos territorios como pueden ser las Islas Shetland, las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia y Vinlandia o Vinalpia. Bueno, algo así. Para que os hagáis una idea, Terranova y alrededores. O sea, que está en Canadá. Y sé que este vídeo ha sido más cortito de lo normal y eso, pero bueno, realmente yo creo que está bien de extensión. Y creo que lo que he dicho es bastante coherente todo. Y pues espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues me dais al like, le dais a la campanita y me compartís con vuestros amigos, vuestra gente y compartir.